Esto me sucedió en el año 2018 si no mal recuerdo, y hasta la fecha es algo que no me puedo explicar cómo es que pasó. Aunque bueno, en mi familia siempre se ha dicho que el taller mecánico que tenemos ocurren cosas que no tienen explicaciones lógicas. Mi nombre es Bernal y trabajo en un taller mecánico que ha pertenecido a mi familia desde hace más de 30 años. Aquí prestamos servicios de todo tipo que tienen que ver con la cuestión de autos y motocicletas. El encargado y dueño del taller es mi padre, aunque en algunas ocasiones me deja a cargo a mí cuando él tiene que salir a entregar algunos autos o ir por refacciones o cosas de ese tipo. Esto precisamente me pasó una noche cuando mi padre se había ausentado desde la tarde y me había dejado en el taller completamente solo a cargo de él. Esa vez estaba reparando un par de autos con detalles menores, nada grave se podría decir. La noche estaba por caer y yo apenas estaba terminando de acomodar las herramientas en el taller antes de pasar a retirarme a la casa. Para ambientarse como en nuestro taller mecánico, les digo que está ubicado en una colonia alejada del centro de la Ciudad de México. Este es un lugar viejo, lleno de chatarra y autos a medio reparar en casi cualquier esquina. Así que no era raro que los vecinos nos dijeran que parecíamos un cementerio de coches. Esa noche el viento entraba frío por la puerta metálica semiabierta que tenemos en el negocio. Como el clima ya se presentaba más frío, me puse una chamarra y me dispuse a apagar las luces para ahora sí ya irme a la casa, pues eran cerca de las 10:30 de la noche y era bastante tarde, hora en la que cerramos el negocio, por cierto. Ya estaba a punto de cerrar cuando noté algo raro. En el estacionamiento trasero donde guardamos los autos en reparación, vi a un hombre. Eso se me hizo sumamente extraño y peligroso porque en ningún momento vi que algún cliente llegara al taller y mucho menos pasara por la puerta de atrás donde tenemos los autos. Aquel hombre estaba de pie, de espaldas a mí, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta de cuero algo vieja. Otros rasgos que destaco es que se trataba de un tipo alto, de unos 40 años aproximadamente, con el cabello corto y estaba bien peinado. A ese tipo, repito, no lo había escuchado entrar, pero ahí estaba, mirando los autos como si buscara algo. Buenas noches, dígame, ¿qué hace aquí? Le pregunté al tipo, acercándome despacio a él con algo de intriga y también de desconfianza en caso que fuera algún ladrón. El hombre giró la cabeza apenas un poco, lo suficiente para que pudiera ver su perfil. Tenía la piel pálida, los ojos oscuros y una expresión bastante perdida. Vine por mi coche. Dijo con voz gruesa que sonaba medio enojado. Yo puse cara de extrañeza porque ese tipo no lo recordaba y menos se me hacía que fuera un cliente. Además, mi padre no me había dicho que alguien vendría por un auto más tarde. Traté de mantener la calma y sobrellevar aquella situación. ¿Cuál es su coche para ver si está listo, ya que ahorita no tenemos programada ninguna entrega de autos? El hombre extendió la mano y señaló un Jetta del año 2001 que estaba estacionado al fondo. Pero este auto tenía la pintura deslavada y los neumáticos desinflados. Si no me equivoco, ese coche llevaba en esa esquina años. Es más, para estas alturas ya se usaba como refacciones que como un auto completo. Ese es mi coche, dijo el hombre sin apartar la vista del vehículo. Me quedé mirándolo, sintiendo un escalofrío recorrerme por toda la espalda. ¿Cómo podría ser ese su coche? Ese Jetta estaba abandonado desde hace ya más de una década. Lo habíamos usado para sacar piezas y mi papá me había dicho que el dueño nunca regresó por él. Oye, ¿hace cuánto tiempo dices que dejaste tu auto aquí? Le pregunté tratando de no sonar nervioso. El hombre me miró fijamente ahora con una expresión tan vacía que me hizo sudar las manos. Fue hace poco. Respondió, aunque no parecía convencido de sus propias palabras. En ese mismo momento sentí un nudo en la garganta, así que para salir de dudas mejor decidí hacer una pausa, sacar el teléfono de mi bolsillo para marcarle a mi padre y preguntar qué onda con el cliente que estaba a estas horas. No quería parecer paranoico, pero sabía que algo no estaba bien. ¿Qué pasó, hijo? Contestó él con voz ronca. Papá, acá hay un tipo que dice que viene por el Jetta 2001 que está en el rincón, el de color gris.
Le expliqué tratando de mantener la calma, aunque claro, era algo complicado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Cómo es el tipo? Preguntó mi padre. Un hombre de unos 40 años, chaqueta de cuero y cabello corto. ¿Te suena? Mi papá respiró hondo. Lo escuché murmurar nervioso un poco para después decirme: Escúchame bien, hijo. No quiero que te vayas a espantar, pero ese hombre no es una persona. ¿Qué? ¿Cómo que no es una persona, papá? No juegues. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Sí, hijo. Mira, creo que tú no lo has visto en el taller mecánico, pero ese tipo, o más bien fantasma, se aparece de vez en cuando reclamando un auto. Hace años un cliente dejó selleta. El tipo venía desesperado porque el coche le fallaba cada rato. Yo le dije que lo iba a tener en un par de días, que teníamos otros trabajos antes que terminar. Sin embargo, ese hombre nunca regresó por su vehículo. Sabrá Dios qué le pasó, si es que esté vivo o no, aunque lo más probable es que esté muerto y su fantasma venga por su auto. Tragué saliva y miré hacia el estacionamiento. El hombre seguía ahí, inmóvil, con los ojos clavados en aquel vehículo. De pronto él giró hacia mí y esbozó una sonrisa que me heló la sangre. Hijo, vete. Cierra el taller y no le prestes atención a ese tipo. Estate tranquilo porque ese fantasma no hace nada, pero ya no le prestes más atención, por favor. Le hice caso a mi padre. Ya no le hice caso a ese hombre que seguía parado ahí al lado de aquel Jetta, con un nudo en la garganta y con un miedo que les juro no sé cómo es que aguanté, porque yo veía a ese tipo ahí. Por más que uno me dijera que era un fantasma, este no se veía raro, se veía completamente normal. Después que cerré el taller me fui a la casa y a la mañana siguiente mi padre me contó que en ese taller espantaban. Si no era ese hombre reclamando el Jetta, era una niña que se asomaba entre los autos, pero esa ya es otra historia. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Esteban y les envío una vivencia que me ocurrió hace ya un tiempo cuando estaba trabajando en mi taller mecánico. Sé que suena raro saber que pasan cosas paranormales en estos lugares, pero claro que es verdad eso que dicen que el miedo no conoce límites y mucho menos trabajos. Estos se presentan donde quieren y como quieren. Esto me pasó en el mes de abril del año pasado. Aquella, si no me equivoco, era una tarde bastante calurosa, de esas donde te cansas rápido y por más que tomas agua nada más no se te baja la sed. En esa ocasión yo apenas estaba terminando de ajustar una transmisión cuando escuché el rechinar de unas llantas en la entrada del taller mecánico. Al voltear me di cuenta que se trataba de un auto compacto, un Chevy del año 2005, que se estacionó torpemente frente a la puerta del taller. El coche se apagó y el conductor bajó directo para dirigirse conmigo. En cuanto lo vi me pareció un tipo muy normal, un hombre como de 50 años, delgado, con cabello canoso y el rostro marcado por ojeras profundas. Por alguna razón que desconozco caminaba lento, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros, supongo. Buenas tardes. Dijo el hombre con voz ronca. Usted puede revisar mi coche. Me ha estado fallando mucho últimamente y verá que es un coche que quiero mucho, pero tampoco me gustaría que me dejara por ahí tirado cuando estoy en carretera. Así que le pido por favor le eche una checada y me diga qué tiene para andar a la segura. Me acerqué al Chevy y le di una mirada rápida. Este estaba desgastado. La pintura la tenía opaca y con algunos golpes viejos. Noté que por alguna razón ese hombre lo miraba como si tuviera un tesoro ahí. Ya saben, creo que era de esos hombres que quieren mucho sus autos sin importar qué tan viejos o en mal estado estén. Un amor puro de vehículo a dueño, en pocas palabras. Claro que sí, señor. Creo que tiene algunas fallas, pero en específico tendría una que usted me pueda marcar para que sea más rápido decirle qué tiene. Pregunté mientras abría el cofre.
A veces no prende y cuando lo hace el motor se siente raro, como si se fuera a apagar prácticamente al momento. Respondió rascándose el cuello algo nervioso. Le pedí las llaves y lo metí al taller. Encendí el motor y efectivamente, el coche vibraba de una forma un tanto extraña. Tras un breve chequeo le dije que lo dejaría listo en 3 días, así que en ese tiempo podría estar de regreso por él. El hombre asintió agradeciéndome por lo que iba a hacer por su vehículo, a la vez que pagó por adelantado aquel trabajo para después irse caminando un tanto despacio, arrastrando sus pies por el pavimento caliente. Así pasaron los 3 días. Revisé el coche de arriba abajo, ajusté lo necesario y dejé funcionando todo sin mayor problema. Pero al paso de los 3 días que habíamos acordado, el hombre no volvió. Pensé que se le había hecho tarde y que vendría unos días después. Al paso de 2 días, una tarde más bien noche, ya estaba por cerrar el taller mecánico cuando aquel hombre regresó por su auto. Me dijo que se le había presentado un inconveniente y por eso no vino antes. Le mencioné que no había problema, que todo estaba en orden. Al contrario, me daba gusto verlo para entregarle su auto que ya había quedado en perfectas condiciones. El hombre se subió, encendió el motor, revisó todo el auto y tras quedar satisfecho me dio las gracias y se fue con el auto. Pero antes de que se fuera noté algo que en su momento sí me dio miedo o más bien me generó un poco de dudas. Me acerqué a la ventanilla del auto y le toqué el vidrio. ¿Qué tal, señor? Dígame, ¿tiene algún detalle o siente que algo no está bien? Le pregunté y en ese momento el hombre giró la cabeza lentamente hacia mí y fue ahí que noté que sus ojos estaban muy hundidos. Tenía ojeras muy marcadas y profundas. Además que de un momento a otro su piel se volvió muy pálida, más de lo que recordaba estaba antes. Él me miró con una expresión casi inexistente para después decirme gracias y marcharse. Claro que eso fue un tanto raro, pero bueno, qué de raro no vemos todos los días en la calle, me dije. Al día siguiente estaba organizando las herramientas cuando una camioneta vieja se estacionó enfrente del taller. De ella bajaron 2 mujeres y un hombre, todos con el rostro pálido y los ojos muy enrojecidos. La mujer más grande, de unos 40 años más o menos, se acercó a mí y me preguntó si podía darle el Chevy 2005 gris que habían venido a dejar hace 4 días para reparación. Disculpe, joven, venimos por un auto que mi esposo dejó aquí para que lo arreglaran. Según la nota que tenemos, lo dejó hace 4 días y se trataba de un Chevy año 2005. Le respondí a la señora que ese auto precisamente lo habíamos entregado anoche. El mismo dueño había venido por él y se lo habíamos dado. La mujer y sus acompañantes, que eran sus familiares, se quedaron algo preocupados al enterarse que había entregado el auto. ¿Cómo es eso posible, joven? Aquí tengo la nota y no creo que haya entregado el auto sin ella. Dígame, ¿a quién se lo dio? ¿Cómo era la persona que se lo robó? Con un nudo en la garganta le dije que quien vino a recoger el auto fue el mismo dueño, su esposo. Incluso lo hizo con todo y nota. La mujer dijo que eso era imposible. No pudo ser su esposo quien vino por él. Le pregunté el por qué no pudo ser su esposo. Porque mi esposo falleció hace 3 días. Ya lo velamos y hasta lo sepultamos. Yo le aseguré que él había venido. Era el mismo y no había forma en cómo pudiera equivocarme. La mujer comenzó a llorar diciendo que eso era simplemente imposible. El hombre, que hasta ese momento estaba callado, sacó una foto de su bolsillo y me la mostró. Era el hombre del Chevy gris, el mismo que había venido por el coche una noche anterior. Me quedé en silencio. Sentí un nudo en la garganta sin poder decir una palabra. Después fui hasta la oficina del taller y saqué la grabación de la cámara de seguridad. Rebobiné hasta la noche anterior y ahí estaba. Se veía claramente como yo le entregué el auto a aquel hombre, el hombre que según su familia había muerto hace 3 días. La mujer empezó a gritar y el hombre salió corriendo a llamar a la policía, pues ellos seguían asegurando que alguien se había robado el auto. Yo me quedé ahí paralizado, viendo la pantalla donde el Chevy se alejaba del taller mecánico con aquel hombre al volante, un hombre que se fue sonriendo, por cierto. Yo nunca más volví a ver ese auto, pero sí supe que lo encontraron abandonado en la próxima colonia aledaña.
y quien se lo llevó únicamente pudo manejar hasta aquel lugar. ¿De qué forma les digo esto, comunidad? Aquella noche el hombre había regresado de la muerte por su auto. Ahora que me digan que un hombre no puede amar a su auto es porque nunca ha sentido ese amor. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Buenas noches, Memo. Te envío esta historia desde Monterrey, Nuevo León, esperando ojalá puedas darle una oportunidad para que aparezca en el programa. De este relato no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que en verdad pasó, y es así como se las comparto esta noche. Mi nombre es Alfredo y tengo 36 años de edad, de los cuales tengo casi 15 trabajando en un negocio propio que es un taller mecánico de autos que está a las afueras de la ciudad de Monterrey. Este está sobre carretera por la colonia Alianza y lo hice así porque es más frecuente que los autos se detengan por algún servicio aquí que en otro lado. Esto pasó hace 2 años cuando una noche mientras arreglaba un auto, al teléfono del taller mecánico entró una llamada para un trabajo. La llamada correspondía a un hombre que decía que su coche se había quedado varado en la carretera justamente en el kilómetro 13 rumbo a Saltillo. Aquel hombre a quien medio conocía porque hace tiempo había sido cliente, me dio la descripción de su auto y dónde estaba para que fuera a remolcarlo con el servicio de grúa. Le dije que iba para allá y que no se alarmara pues estaba a unos 30 minutos más o menos de él, así que estuviera tranquilo porque ya iba en camino. Dejé todo lo que estaba haciendo porque ese trabajo era urgente, una carcacha un tanto viejita que mi jefe me había dejado cuando se retiró y a prisa me puse en marcha. El motor rugía y las luces apenas iluminaban un par de metros adelante, pero aún así esa nave jalaba como si de veras. Aquella noche me abrigué bien porque la neblina empezaba a descender y el camino se sentía cada vez más pesado, pues estábamos en época de invierno. Mientras iba avanzando por la carretera, mis ojos empezaron a pesar. Aún faltaban un par de kilómetros para llegar al punto que me había indicado el cliente cuando vi a un hombre parado a un lado del camino. Este tipo tenía las manos en el bolsillo y estaba junto a un auto gris, exactamente como el que me había descrito el cliente. Reduje la velocidad y me acerqué a aquel tipo. Buenas noches. Disculpa, ¿eres tú el que había pedido la grúa? Le pregunté asomándome por la ventana de la grúa. El hombre sintió diciendo que sí. Como llegué mucho antes de lo esperado, pensé que quizás él me había descrito mal dónde era que estaba, pero bueno, era mejor saber que estaba cerca. Al ver a ese hombre traté de recordarlo, pero como tengo tan mala memoria no logré recordar el rostro de aquel hombre, aunque sí noté que él tenía un rostro pálido, el cabello mojado y las manos temblorosas. Le pregunté qué le había pasado a su auto y cómo estaban las cosas. Mi coche se apagó de repente. No sé qué le falló, pero así de buenas a primeras dejó de caminar. Por favor, llévatelo al taller y yo te veo más tarde por allá. Un familiar va a venir justamente aquí donde estoy, así que puedes adelantarte. Me dijo con voz ronca y un tanto apagada. ¿Seguro? ¿No quiere que lo acerque o que lo lleve más adelante? Le pregunté. Aquel hombre se veía muy raro y la verdad me daba mala espina dejarlo en medio de la nada, pero él insistió con un gesto en la mano y que todo iba a estar bien, por lo cual únicamente me quedó bajar la grúa y enganchar el auto. Mientras hacía eso, sentía la mirada del hombre clavada en mi nuca. Me giraba cada cierto tiempo para verlo, pero él seguía ahí quieto, con los ojos perdidos en el horizonte como si estuviera viendo algo pero a la vez no viera nada. Una vez que terminé me subí a la grúa y arranqué diciendo que lo vería en el taller más tarde, que él ya sabía dónde era que estaba. El camino de vuelta al taller se me hizo eterno. La carretera estaba muy vacía, solo se escuchaba el ruido del motor y la neblina rodeándome con un manto pesado. Encendí la radio para distraerme, pero este apenas captaba estática. Intenté sintonizar alguna estación, pero nada. Todo se sentía irreal, como si estuviera atrapado en un sueño. No sé si les ha pasado tener esa sensación que todo se ve real, pero se siente como si estuvieran soñando. Bueno, eso sentí esa noche mientras volvía por la carretera solitaria.
Fue entonces cuando el teléfono celular que tenía empezó a sonar. Ese sonido me hizo dar un brinco, así que rápido lo saqué de mi bolsillo y contesté. Bueno, oye compa, vas a tardar mucho. Llevo casi una hora aquí esperándote y nada más mira que no te veo. El que hablaba era el cliente, aquel que me había pedido el servicio de remolque al principio. Me quedé en silencio, sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Cómo que no he llegado? Si ya llevo tu auto aquí en la grúa. Le dije a aquel hombre. En ese momento miré por el espejo retrovisor de la grúa. Pero en lugar de ver el auto gris enganchado, lo único que vi fue la carretera vacía. La grúa iba completamente sola. No había nada, ni auto, ni cadenas, nada. ¿Qué? Dijo el hombre del otro lado del teléfono. Sigo aquí esperando, compa, y verá que aquí no ha pasado nadie. Así que no me diga que ya lleva mi auto. Miré por el espejo una vez más esperando ver algo, cualquier cosa, pero solamente estaba la neblina espesa y oscura. El sudor empezó a correrme por la frente y sentí que me faltaba el aire. Colgué la llamada y le dije que iba para allá enseguida, que me esperara un poco más pues ya estaba bastante cerca. En cuanto colgué, frené la grúa a un lado del camino y bajé para revisar el enganche. Revisé las cadenas y todo, pero solamente había vacío. No había rastros del auto que había cargado antes. Pero ¿cómo si yo lo subí? Yo lo remolqué y sobre todo vi al cliente. Me quedé ahí de pie en medio de la neblina escuchando el silencio absoluto, porque ni siquiera yo que había vivido eso podía darle una explicación alguna. Esa noche me dio un miedo bastante extraño. Era una sensación como de que algo me estuviera observando de algún punto en la oscuridad, pero que no supiera qué o quién era. Con mucho miedo pero con la responsabilidad de regresar por el cliente, tomé camino de regreso y cuando pasé por el mismo lugar donde vi aquel hombre con el auto, no había nada. El hombre que había dejado ahí hace un momento tampoco estaba. Por suerte, un poco más tarde llegué con el cliente real a quien remolqué de regreso al taller mecánico. Pero créanme que de ese auto fantasma y del cliente fantasma nunca supe nada. Ni siquiera sé qué pasó en aquel lugar y en esa carretera en específico, como para que penaran fantasmas tan feo. Pareciera que en mi estado casi no se cuentan cosas paranormales, pero les aseguro que sí, y tienen muchas historias que contarles. Yo soy de Sonora, en las afueras de Hermosillo, y trabajo en un taller mecánico de esos que parecen haber sido olvidados con el tiempo. El taller es de esos que están en un terreno polvoriento rodeado de autos viejos, algunos desmantelados y otros cubiertos de polvo, todos esperando una reparación que quizás simplemente nunca llegue. Aquella tarde en la que me pasó esto, un tipo llegó con una camioneta Nissan como de los años 90 si no me equivoco. No era un coche que llamara la atención ni mucho menos, pero que para el trabajo de carga, ¿cómo servían esas camionetitas de veras? Recuerdo que esa camioneta tenía las ventanas polarizadas, pintura negra opaca, llantas gastadas y al menos por lo que se me figuró ya había pasado por muchos dueños. El hombre que la manejaba tenía cara de no haber dormido en días. Quién sabe por qué, pero me daba esa impresión. Tenía también ojeras profundas, piel pálida y una expresión como si acabara de ver a un muerto. De hecho, cuando llegó al taller mecánico casi no dijo nada. Fue muy cortante con lo que pidió y no dio muchos detalles. Solo quiero que le eches un ojo a la camioneta. Algo no anda bien con ella. Como que cada que manejo siento volantazos bruscos. Y en más de una ocasión casi me he hecho chocar la condenada, dijo el hombre. Asentí sin hacer muchas preguntas porque más o menos sabía que podía ser lo que tenía la camioneta. Todos los días recibíamos clientes raros, pero este tenía algo diferente y sabrá Dios qué era lo que tenía. Después de eso me entregó las llaves, me dio un número telefónico y se fue caminando por la carretera sin mirar atrás. Esa misma tarde empecé a revisar el auto. Cuando me subí, el aire dentro de la camioneta estaba denso,
pesado, como si alguien hubiera estado fumando allá adentro por horas, pero no olía solo a cigarros, sino también tenía otro aroma, como a tierra mojada, a lodo fresco. Encendí el motor y este arrancó sin problemas, pero al mirar por el espejo retrovisor, por un segundo vi algo extraño, una sombra en el asiento trasero. Volteé rápido, pero no había nada. Debe ser el cansancio, me dije tratando de ignorar la sensación. A medida que los días pasaban, más cosas empezaban a suceder dentro de aquel auto. Cada vez que abría la puerta de la camioneta encontraba tierra esparcida por los asientos. Yo recuerdo muy bien que lo limpiaba, pero al día siguiente, ahí estaba otra vez. A veces mientras trabajaba en otro coche sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera espiándome desde el interior de la camioneta Nissan. Y si cuando volteaba no había nadie. A todo esto se le suma que por una razón que desconozco, los espejos del coche siempre estaban empañados, como si alguien hubiera estado respirando desde dentro. Al sentir todo eso extraño y sobre todo, porque por más que le buscaba fallas al auto, nada más no le encontraba nada. Intenté llamar al cliente varias veces, pero este nunca contestó. Siempre me enviaba buzón o simplemente me dejaba colgado y del otro lado no había línea. Eso era raro porque nadie deja su auto en el taller mecánico olvidado y menos un vehículo así. Después de un mes su número dejó de existir y así pasaron los meses. La camioneta se fue quedando al fondo del taller, cubierta por el polvo, rodeado de otros autos que sí tenían dueño. Pero lo raro era que cada vez que se iba el sol, la camioneta parecía cobrar vida. Una vez mientras cerraba el taller escuché un golpe sordo cerca de donde estaba la camioneta Nissan. Me acerqué al coche y vi marca de manos en los vidrios, como si alguien hubiera estado intentando salir de él. Abrí la puerta y una bocanada de aire frío me golpeó el rostro. Dentro el olor a tierra mojada seguía ahí, más fuerte que nunca. Un año después las cosas empeoraron. Empecé a ver sombras cruzando el taller por las noches. Herramientas que dejaba en una mesa parecían tiradas justo al lado de la camioneta, que dicho sea de paso, solo empezó a pasar esto cuando el vehículo había llegado. Antes nunca pasó nada raro. Pero eso no fue todo, pues. Recuerdo que una noche mientras revisaba otro auto, escuché un susurro, uno claro, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero de la camioneta y me pidiera ayuda. Ayúdame. No sé muy bien qué me dio a entender que esa camioneta tenía algo raro, algo así como demoníaco, y por eso su dueño simplemente lo vino a aventar aquí. De hecho, creo que solo la vino a dejar para que se quedara olvidada. Yo ya no podía seguir así. Como la cosa estaba muy fea y como ese auto tenía años conmigo, decidí venderlo a un deshuesadero que quedaba a las afueras de Hermosillo. El tipo que lo compró solo lo vi una vez y me ofreció el dinero sin preguntar nada. Me dijo que la usaría para piezas y que la iba a desmantelar un poco más tarde. Esa noche cuando regresé al taller, el lugar se sentía diferente. Por primera vez en años, el aire estaba ligero, respirable. No había tierra esparcida por el suelo, no había marcas de manos en los vidrios y por primera vez dejé de escuchar aquel susurro. Fue ahí que me di cuenta que en efecto, la culpable de todo eso raro que pasaba en el taller mecánico era producto de aquel auto, de esa camioneta que quizás estaba embrujada o algo así. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.